buenas noches. Para nosotros de verdad que es un gran honor, un gran placer y un gran agradecimiento que Dios nos da la oportunidad de reencontrarnos un jueves más aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas por IFA 106.9, 102.7 FM, aquí en su espacio La Voz del Autismo. De verdad que es un gran honor poder ser parte de lo que es ese engranaje de personas que nos hemos unido con un mismo propósito y es darle visibilidad a las personas con discapacidad. Yo soy Marisa Botier y saludo a Rafa, mi amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Marisa. Contento de estar aquí. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de traer tantos conocimientos, tantas experiencias a ustedes, querido público, radio oyente que está ahí. También el que nos ve a través de nuestras diferentes plataformas de YouTube, a través de Instagram, Las Caras del Autismo RD. Muy contento, agradecido de estar aquí en IFA 106.9, 102.7. Un espacio que el Ministerio de Defensa nos cede, gracias al director de esta emisora, el capitán de navío Goicoechea Franco, también a la directora del programa, la licenciada María Pereira, quien desde Punta Cana siempre nos apoya y nos dice las mejores pautas a seguir. Nosotros somos un equipo que estamos comprometidos y más que comprometidos con la discapacidad, la vivimos día a día porque somos padres, somos cuidadoras. También está con nosotros, en un momento estará con nosotros la licenciada Rita Hernández, quien es madre, al igual que Marisa y al igual que yo soy padre de un niño azul. Entonces nosotros tenemos ese plus de que conocemos de primera mano y más que conocer, también luchamos a favor de los derechos de nuestros hijos. Un programa que tendremos hoy muy especial, como todos los programas. En el día de hoy estaremos hablando de las vacaciones, Marisa, ya tú sabes. Ya tú sabes, a preparar la nevera. Sí, estamos en la etapa ahora mismo de los exámenes. Así es. De ese momento de que para nuestros hijos, señores, es mucha presión. Me imagino que padres que nos escuchan también sentirán la misma presión. Porque ¿cuál es la diferencia, como dice Rafa, entre nosotros y los demás? Que nosotros somos parte del proceso, nosotros vivimos dentro de la discapacidad porque nosotros vemos ese día a día con nuestros hijos. Y esa 24/7 que suena muy, muy fino, por eso yo siempre digo, hablar de la condición hay que hablar los 365 días del año, porque no solamente en abril que se habla de autismo, debemos hablar por siempre. Ahora mismo estamos en la etapa de los exámenes. Estamos en la etapa en que nuestros hijos sienten esa presión abrumadora. Entonces, aquí va, Rafa, yo quiero aprovechar de ya tu tema de profesionalismo y ver cómo nosotros los padres podemos mediar con ese miedo que sienten nuestros hijos, con esa presión de que es obligatorio sacar un 100, de que, porque aquí hay que ver los 3 puntos. El maestro que te presiona porque te tiene que ir bien en el examen. Segundo punto, los compañeros que no es que esté mal, ¿verdad? Porque tampoco vamos a decir. Muchos dicen, yo sé que un 100, yo sé que un 98, yo sé que, y tal vez su hijo, su hija que ya está dentro del espectro, no pueda lograr esa calificación. Pero eso no significa que su hijo sea malo, ¿eh? Vamos a tomarlo desde el punto de vista. Y la presión del papá y la mamá y los hermanos. Entonces es mucha presión en esos momentos para no lidiar con nuestros hijos, y por eso siempre anticipamos y hablamos siempre, hay que hablarle de que viene el tema de los exámenes, hay que hablarle, te lo digo por ejemplo, mi hijo hoy, Lucas se levantó a las 5, porque tenía la presión de que tenía que estudiar. Así es. Y mi esposo le dijo, no, espérate Lucas, tú no te puedes acostar, pero se acostó a las 11 estudiando, porque la presión para ellos es muy fuerte, porque él dice, mami, yo tengo que sacar 100, y yo le digo, Lucas, está bien que tú quieras sacar un 100, pero muchas veces ese 100 no ni siquiera por ello, es por la misma presión. Entonces, ¿cómo manejamos ese 100 sin que se vea mal? Porque no es que esté mal, pero señores, hay muchos muchachos que se presionan tanto que llegan entonces al tema de la presión y pueden causarte hasta una decisión difícil. Hasta una gastritis le puede causar. Yo te puedo decir que nuestros hijos, por estar dentro del espectro y por tener ciertas comorbilidades, como le dirían los doctores, ellos tienden a presionarse con la alimentación y muchos de ellos llegan a desarrollar trastornos alimenticios, como es el caso de la gastritis crónica.
es difícil el proceso de los exámenes, te lo digo por experiencia propia. En nuestro caso, mi esposa mayormente se ha pasado los fines de semana desarrollando proyectos complementarios de las asignaciones, porque nuestros hijos necesitan ganarse su punto. Exacto. No es que ellos... Las personas normalmente ya tienen los puntos ganados establecidos a nivel del programa que les manda la escuela, de Pero que yo no. por la mascota, por esto, pero a veces se pasa, en el caso mío, un ejemplo, a Enrique se le olvida decirnos ciertas tareas. Entonces, cuando uno viene a darse cuenta, y él tiene muchas, Pasa. uno tiene que ponerse en el lugar de ellos y entender que es un proceso difícil, porque yo soy de los que dice que todo es una ganancia dentro de la discapacidad. Cuando tú ves que tu hijo avanza, cuando tú ves que tu hijo tiene la capacidad de pararse a hablar delante de un micrófono, delante de las otras personas, de por lo menos presentarse, ya eso es ganancia. Entonces... Ya por lo menos ese miedo lo Claro, rompió. Esa barrera la pasó. entonces nosotros no podemos ser tan drásticos, porque si bien es cierto que quizás ellos no vayan a sacar un 100, quizás saquen más que un 100, porque hay muchos niños que tienen capacidades muy especiales, como dibujar, como hablar en inglés, como la matemática. Un ejemplo, a Enrique le gusta mucho la matemática, él es muy bueno con la matemática. Entonces, ellos tienen su mecanismo. No se le hace difícil, No se le hace difícil. Entonces, cuando tú te encuentras con algo, para mí, para las personas que nos consideramos normales, que tenemos dificultad con los cálculos, que tenemos que utilizar inteligencia artificial, tenemos que utilizar calculadora científica, entonces que una persona, un niño que está dentro del espectro, se le hace tan fácil la matemática, entonces uno se da cuenta de que realmente ahí es que viene el dicho de que es una bendición dentro de la discapacidad. Pero nosotros los padres no debemos de castigarnos tanto, porque al final el niño va a seguir siendo el niño. Nosotros hemos practicado muchísimo, mi esposa ha practicado muchísimo, muchísimos días con Enrique para una explicación. Entonces cuando Enrique el día de la explicación hace totalmente lo opuesto, improvisa, él, ¿tú entiendes? Porque una cosa es lo que los hijos le demuestran a uno, y otra cosa es cuando ellos están en sus aguas, que uno tiende a reaccionar como realmente uno es. Entonces, yo te diría que uno no debe de sentirse tan culpable y ver que todo es una ganancia. Sí. Ver que todo es una ganancia, porque es que debemos de entender que si nosotros vamos a lo que es el autismo en sí, seríamos muy pesimistas, tú sabes. Entonces no vale la pena nosotros amargarnos sin darle la oportunidad ni siquiera al niño de que se desarrolle, de que viva la vida, de que trate de vivirla, porque al final ellos lo van a intentar. Ellos van a intentar acercarse a la normalidad, ellos van a intentar enamorarse, van a intentar manejar un carro. Incluso él me dice, papi, yo cuando tenga la edad del hermano mayor, yo quiero manejar mi carro. Entonces él se visualiza. Claro, porque el mecanismo, bien, claro, el ser humano siempre va a tratar de sobrevivir. Entonces, nosotros los padres, cuando tenemos hijos que a pesar de que quizás no hablen, que quizás no sean verbales, pero muestran las actitudes, nosotros tenemos que verlo como una ganancia realmente. Entonces, yo me uno aquí a ese comentario tuyo y le digo a los padres que sienten ese mismo miedo que sentimos nosotros, porque nosotros sentimos el miedo, señores. Y nosotros vemos a ese muchacho que poco a poco se va incorporando, como bien dices tú, a la sociedad, al ambiente, a ese mundo. Comienzan a bailar. Tan diferente, exactamente, donde ellos quieren y necesitan enlazarse, ahí, estar ahí, porque ellos son parte del sistema. Entonces, yo hablaba hoy con una madre y ella me decía, ¿y qué yo hago si el niño no pasa un 100? Yo, pero que no es obligado que sea un 100. O sea, claro. Vamos a desconectarnos del número. Así mismo es. Vamos a verlo desde el lado positivo. Lo importante es que ya por lo menos sabe que hay un examen y él lo va a coger. Claro. Porque el año pasado no lo podía ni coger. Entonces ya este año él saca un examen. Ya él tiene una ganancia. Ya él tiene exactamente. Ya él sabe que hay una prueba que se llama examen y que ya él sabe que con números se debe pasar. Pero sobre todo, señores, como dice Rafa, si él no puede dar para la matemática, el niño dibuja. Claro. Y tal vez lo hace lindísimo. Claro. Y quizás el que sabe de matemática no sabe dibujar, pero se destaca en esa matemática, en ese dibujo. El niño puede cantar, el niño puede pintar, el niño puede hacer tantas cosas que no necesariamente tiene que ser lo tradicional, porque nosotros nos enfocamos en que el niño tiene que sacar matemáticas, sociales, naturales y biología y todo ese sinnúmero de calificaciones que deben tener los niños en esas 4 materias básicas, llámese lenguaje, lengua española, ciencias sociales y naturales y matemáticas.
Exacto, pero quizás el niño saque un 100 en idioma, Sí. saque un 100 en artística. Mira, Marisa, yo te voy a decir algo porque quizá... Entonces, es como dice Rafa, es Claro. una ganancia. Uno hace tantas cosas en lo que es la discapacidad que a veces como que se le va hasta el conteo. Yo sé que si la gente entra al internet y busca el nombre tuyo, el nombre mío, el nombre de Cristina, ellos nos vamos a encontrar con conferencias, con artículos, con comentarios, todo en torno a la discapacidad. ¿Por qué viene este comentario? Porque es deber de todos los padres, de todos los cuidadores, de todas las personas, los hermanos, el novio, el que sea que esté con la persona, que esté dentro de la discapacidad, informarse correctamente de lo que está tratando, de qué tipo de discapacidad es que con qué que está bregando. ¿Por qué digo este comentario? Porque no nos podemos quedar en lo mismo, en la misma especulación de limitar a nuestros hijos y a nuestros pacientes familiares con esa mentalidad, esa misma que tú dices, que si el niño no saca 100, que si el niño esto, que si el niño no come. Yo te digo esto. La presión es doble. Claro que la presión es doble. Entonces, yo a través de mi exposición que tuve el año pasado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está en YouTube, que se llama Mi experiencia de padre, cómo ser padre de un niño dentro del espectro autista en República Dominicana. Hay una recomendación que yo hago, que es que uno de los primeros pasos que tú lo estás haciendo, porque Lucas está practicando béisbol, yo creo que es pelota. Sí. Tú lo llevas a él al deporte, pero yo sé que tú lo has llevado a la música, yo sé que tú lo has llevado a la pintura, sí, a la natación, sí, al fútbol, a todas las vainas que existen. Sí. Entonces, las familias tenemos una obligación de con nuestros hijos que están en el espectro, de llevarlos a que conozcan el mundo. Eso no es caro, usted lo lleva un mes a esto, otro mes para otra cosa, hasta ver en qué es que ellos son buenos. ¿Por qué? Porque si usted se lleva de este consejo, usted se va a economizar muchísimo dinero en psicólogo, porque lo que un psicólogo hace es que teóricamente le va a aplicar una prueba de un test de actitudes o un test para ver de ocupacional. Pero no es lo mismo. Un ejemplo, en el caso mío, yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de llevar a mi hijo a una finca, de meterlo donde hay abejas, de que se ponga un traje, un ejemplo, de que siembre una mata de plátano, de que busque huevo, de que limpie una mata de cacao, de que riegue la mata por la mañana. O sea, usted tiene que ver todas las cosas que tenga a su alcance y que él lo vea. Claro que sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aunque la gente lo considere como cosas o pendejadas, como dirán, son dentro de son esas mismas cosas que nosotros pagamos. Marisa, cuando tú llevas a tu hijo a un terapeuta ocupacional, ¿qué es lo que tú crees que él lo está enseñando? ¿Tú crees que le está enseñando con un almanaque y con un álgebra de Baldor? Es a amarrarse los cordones, es a cepillarse, es a ponerse la correa, cosas que son responsabilidad de nosotros los padres, pero a veces pagamos. Sí, ¿tú entiendes? Por el desconocimiento. Por el desconocimiento. Entonces, por eso siempre que yo le hago ese llamado a los padres. Usted tiene que informarse. Si usted va a pagar terapia del habla, hable con la terapeuta del habla. Busque qué es eso, terapia del habla, cuáles son los programas que se utilizan. Aprenda. Y usted mismo al paso, usted va aprendiendo. Eso es verdad. Porque es que usted no le puede dejar dado, usted no le puede dejar todo al Estado, ni tampoco a la institución privada. Ok, usted paga la terapia, usted cumple esa parte, pero también usted tiene que mantener en la casa esa terapia. Sí. Usted entiende, no es solamente llevarlo al centro. En el centro te van a resolver, pero en la casa... 40 minutos. En 40 minutos, es como si fuera un carro que tú lo llevas al mecánico, le chequean la bujía, le chequean el aceite y ya te lo dan funcionando. Con el ser humano no funciona así. ¿Tú entiendes? Sabemos que el ser humano aprende con constancia, pero también con mucha disciplina. Tiene que tener disciplina. Entonces, yo te puedo decir que yo conozco niños que están dentro del espectro, te puedo citar con casos, puedo traerlo aquí y traer a su mamá. Muchísimo. ¿Por qué? Porque son niños muy funcionales, son niños que te hablan de cualquier cosa, te hablan de inteligencia artificial, te hablan de programación, te hablan de servidores. Y tú dices, pero venga, ¿cómo que este muchacho sabe tanto? ¿Por qué? Porque detrás de ese niño hay una madre, un padre, que le está haciendo llegar la información correcta. Eso es cierto. Que no lo tiene, un ejemplo, mirando video. Como todos hemos caído, porque todos hemos caído en esos ganchos. Porque los extremos que hacen daño. Porque claro. Tú no lo vas a dejar. Claro. Claro que no. Yo hablaba el domingo y alguien me decía, pero Lucas no aparece. Yo le dije, pero detrás de Lucas, primero hay mucha rodilla, segundo hay mucha terapia y tercero hay mucha decisión y mucha disciplina. Yo puedo hablar de mi testimonio porque cuando a mí me dieron el diagnóstico de Lucas, yo no sabía en mi mente... Cuando a mí me hablan de Asperger, un nombre hasta fino, yo dije, Asperger, ¿y eso es? ¿Qué enfermedad es esa? Fue lo que me pasó por mi cabeza. ¿Y con qué se cura eso? Y me dijo, eso no se cura.
tú sabes, uno como padre se desploma. Claro. Dice que eso no se cura. Claro. ¿Y eso qué es? Bueno, a medida, a diferencia de muchas personas, uno lo que tiene que hacer, como dice Rafa, es aprender. Yo dije que el autismo leve, en principio, que era el de Luca, para mí fue el más severo. Porque para mí fue un autismo normal, ¿eh? Es un autismo. Es un autismo severo. Yo empecé a estudiar y a buscar esa alternativa que dice Rafa. Y una terapeuta me dijo, porque él era muy sensitivo al tema de que no lo tocara. Y ella me dijo, ponlo en el Aikido. Y yo, ¿el Aikido qué? Y uno va aprendiendo, ponlo en Aikido. Yo lo puse en Aikido. Aikido es el arte de la paz, del karate. Y tiene mucho que tocarse. Y gracias a Dios, como dices tú, esa disciplina de él tener que dejar de tocarse del 6-6. Del sensei, sí. Sí, del sensei. Eso ha hecho que Lucas sea, ya Lucas te abraza, ya Lucas te da un beso, ya Lucas te reacciona. Pero como tú dices, hemos ido aprendiendo poco a poco. Sácalo de esta terapia, ponlo en esto, ponlo en lo otro, hasta que él, hoy me dijo, mami, yo quiero que en el verano ahora tú me pongas en la robótica, porque yo tengo 11 años. O sea, ya no es lo que yo quiera, exactamente. Ya no es el campamento que yo lo quiera llevar. No, ya está programado. Exactamente. Y él me dijo, mami, ya yo tengo 11 años. Y yo le dije, ok, es verdad, ya tú creciste. Pero detrás de eso hay muchas horas de trabajo. Sí, claro. Muchas horas de entrega, de disciplina, de dejar de ser para ser parte del autismo. Entonces, muchas veces los padres lo que tenemos es que desaprender, llorar, porque todos lloramos. Eso no me diga que, ay, qué lindo, qué bien, autismo, muy bien. No, señores, en eso se llora, se ríe y se aprende. Porque al final, quienes aprendemos de ellos somos nosotros, porque ellos no saben. Sí, sí. Ellos al final no entienden. Para ellos está todo normal. Somos nosotros que vemos la cara del otro cuando ponen la cara de, ¿y este muchacho? ¿De dónde salió? Así mismo, ¿eh? No, te puedo decir que poner a nuestros hijos a situaciones normales, en mi caso, lo último que hizo mi esposa fue que nos inscribió a todos en una clase de bachata. Ah, pero qué chévere. En una academia de música. Nosotros próximamente vamos a invitar al profesor porque me gustó. Ellos están por ahí. Teen Dancer Music se llama. Y te puedo decir que me gustó que Enrique, un ejemplo, baila con muchas personas. Entonces, el entrar en contacto con mujeres, estar en un ambiente donde hay personas, entender los comandos, tener que tocar, que mover, sincronizar. Entonces, cuando uno ve que ese tipo de cosas pasan, uno dice, bueno, no es como generalmente uno piensa lo que es el autismo, porque te voy a decir la verdad. Cuando a uno le hablan de autismo, uno evoca, o como cuando te hablan de cualquier tipo de trastorno o de enfermedad, de lo que tú quieras, tú vas a lo peor siempre. Un ejemplo, cuando te hablan de la diabetes, tú de una vez piensas, wow, me van a mochar un pie, o me van a mochar los dedos, es para allá que uno va. Sí, sí. Entonces, realmente, tú piensas al final del proceso. Cuando a ti te dicen, porque tenemos que ser reales, la verdad nos hará libre, cuando tú tienes un diagnóstico de autismo, sea leve, sea severo, que es autismo, ¿por qué? Porque yo conocí muchos padres en las terapias públicas cuando iba con Enrique, que estábamos en el lobby siempre y se sentaban y decían, no, porque mi hijo tiene 7 años y mi hijo tiene un autismo leve, una cosa sencilla. Pero entonces cuando tú ves que el niño llega y tú ves lo leve que el padre interpreta a lo que es en realidad, a lo que el niño tiene, que a veces son ni verbales, que no hablan. ¿Tú entiendes? Porque a la realidad, nosotros los padres acomodamos la realidad, o el ser humano en general acomoda la realidad a la mejor conveniencia. Tú nunca vas a acomodar la realidad a lo que no te convenga. Tú lo vas a acomodar a tu mejor conveniencia, a que yo no quiero sufrir, a que no me duela tanto. Pero a veces eso implica que no se vea lo que realmente está pasando. Entonces han existido muchos malos diagnósticos. ¿Por qué? Porque los padres, en ese duelo, en esa lucha de egos, en esa lucha de que tú eres el que tiene la culpa, de que tú eres el que tiene la culpa porque tú eras el que fumaba mucho, tú eres el que tiene la culpa porque tú eras la que te bebía toda esa patilla. Entonces sí, porque realmente ahí es que se va la cosa. No es una discapacidad como el autismo o síndrome de Down no son situaciones fáciles entre la pareja. Por eso en muchos países, incluso en el caso de cuando son enfermedades que afectan mucho al niño, se toman hasta otra medida, en el caso de Alemania y de Japón. ¿Por qué? Porque es que entienden que cuando una persona trae al mundo una criatura
y que esa criatura no se desarrolla, como en el caso de la parálisis cerebral. Yo he conocido personas con parálisis cerebral que nunca se han parado de una cama. Entonces, imagínate la dinámica de esa familia, de tener esa persona, mi hermano, el hermano mayor que nunca se paró de la cama. Entonces, que nosotros, yo duré, la familia sí es que hablan, yo duré 15 años cuidándolo, después mi hermana, después ahora está con fulana. Entonces, esa persona nunca tuvo derecho a nada. Entonces, ¿cómo el Estado, cómo la sociedad, dígame, cómo uno ayuda a esa persona? Es imposible, porque uno nunca va a compensar eso. ¿Usted entiende? Es difícil tú, un ejemplo, no casarte, no tener hijos. ¿Por qué? Porque tú tienes que tratar a un hermano o cuidar a un hermano. Yo siempre le digo al señor que está aquí antes del licenciado Cordero, que es mi amigo, el de la bachata, Luis Miguel González, un saludo y un abrazo y muchas bendiciones. Hablamos del caso de Teodoro Reyes. Teodoro Reyes para mí es un ejemplo de lo que es la discapacidad. El bachatero. El bachatero, sí, en el país. Es una persona que nació ciego. En español él nació ciego. Hay gente que le gusta decir que no vidente, que es ciego, para que la gente entienda el pueblo. Él es ciego, él no ve. Entonces cuando Teodoro Reyes nace, su papá le dice a la hermana, bueno, fulana, tú te jodiste porque ese muchacho no va a servir para nada. Tú sabes cómo son los viejos de campo. Tú vas a tener que cuidarlo porque tu mamá se murió. La cuestión es que la hermana lo cuidó, pero el que le compró la casa a ellos fue Teodoro. ¿Tú me entiendes? Entonces, el mundo, tú no sabes. El final, él fue que sacó a su familia de la pobreza. Él fue que hizo reconocer su localidad. Uno de los bachateros más famosos a nivel internacional. Y tiene una discapacidad. Nació sin ver. O sea, ese señor no sabe lo que es esta vaina en realidad. Y sin embargo, brilla entre millones de personas porque tiene un arte, que es la bachata y su composición y su voz. Entonces, eso demuestra. Ahora mismo. Claro. O sea, no necesariamente. Claro, eso demuestra la grandeza de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos muchísimos programas que hay de YouTuber, un ejemplo, que van y contratan a la banda de música del Instituto de la Ceguera, que ellos también tocan bachata, tocan mambo, tocan reggaetón. Esa gente se busca en su cuarto. Ellos están trabajando. Y son los mejores masajistas. ¿Tú entiendes? Y son masajistas también, y sí, bailan y se despatillan. Entonces, cuando tú ves que el ser humano, a pesar de que tenga una discapacidad o una tilde, o como dirían los psicólogos, me enseñaron los psicólogos, los profesores de la UA, un estigma social, porque al final la discapacidad es un estigma social. Sí. Es una vaina que esa familia tiene. ¿Por qué? Porque la gente ve a uno con pena, ve a uno con lástima. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, lamentablemente, todavía nosotros los padres no nos hemos empoderado como debemos de hacerlo y de enseñar que la discapacidad no es sinónimo de lástima. El ser discapacitado no quiere decir que te tengan lástima, de que tú estás pidiendo, ni de clientelismo, ni de vainas religiosas. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque es cierto, con la discapacidad cualquiera se saca el dinero de los bolsillos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos o presentan un caso de discapacidad, nosotros entendemos que nosotros podemos estar en ese lugar o que un hijo, que un familiar puede caer en esa situación. Sí. Y ojo con eso es real. La discapacidad no es exclusividad de alguien. Pero ven acá, Marisa. Eso es para todos. Pero mira el caso reciente que tuvimos con la discoteca Yexé. Exactamente. Murieron 200 y pico, 230, 240, pero más de 500 discapacitados. Los hijos de esa persona son discapacitados. Sí. Todavía te puedo decir que nosotros los psicólogos, valga la redundancia, la gente del CODO se organiza encuentros entre nosotros, entre las personas que fuimos, para buscar una forma de sanar. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos esa discapacidad. Porque el nosotros tener algo que nos atormenta, nos discapacita de nuestras funciones. Entonces, no es algo fácil de lidiar con eso. Entonces, las empresas, en el caso, un ejemplo, como el mismo Grupo Popular, el mismo fondo el fondo Gael de este muchacho, del diputado Fernández, que son instituciones privadas, se dedican a colaborar con la sociedad. El mismo gobierno, la alcaldesa, Carolina tiene un grupo de psicólogos apoyando en Montesino todos los sábados, al lado del Banco Popular. Entonces, la sociedad da una respuesta a ese tipo de problemática. Sí, ¿por qué? Porque al final todos somos afectados. No, la discapacidad no es nada más que a usted le falte un ojo, que a usted le falte un pie. No, la discapacidad son muchísimas cosas que van surgiendo y que con el paso del tiempo a usted como persona le entorpece su producción, su sociabilidad.
los trastornos mentales, Que son tantos la ahora psicosis, que mismo. son tantas. Entonces, nosotros los dominicanos que vivimos sometidos a tanta presión, a tanto calor, porque también la temperatura influye en los estados de ánimo. Es una realidad. En el calor es que la persona más pelea, más Ahora choca. mismo hay un tema Claro. de esa sensación Entonces, del calor, de nosotros, ahogamiento. claro, sí. nosotros tenemos que revisarnos, porque ¿cómo nosotros vamos a cuidar a nuestros hijos con crisis emocionales, pensando tantas cosas, exagerando con cosas que no han pasado? Una de las primeras reglas o de las primeras recomendaciones que también yo hago es que nosotros tenemos que encomendando a Dios. Principal. Cuando usted se levante y cuando usted se acueste y donde quiera que usted ande, encomiéndese a Dios porque esto no es fácil, Señor. Esto no es fácil. Y nuestros hijos, nuestras personas, las personas que cuidamos, cuando dependen de nosotros tanto, nosotros también tenemos que dar la milla extra porque tenemos que cuidarnos más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un ejemplo. Tú contás, bueno, yo tengo 20 hermanos, que si yo falto, uno de ellos le va a agarrar al hijo mío y me va a ayudar. O que cuando tú no tienes acaso de que tus hermanos no te pueden ayudar. Que tú estás solo con ese niño, mira. No es fácil. No es una situación fácil. Entonces y uno es obligatorio tiene que dar la pensar en milla. ese Claro, mañana claro. porque no vamos a estar para siempre. Así mismo es, Marisa. Y es Así como tú mismo dices, es. yo puedo tener 20 hermanos, uno va a asumir uno, pero cada quien tiene su propia realidad. Claro, Cada y su quien propio bebe su lío. propio, exactamente, cada quien bebe su propia película, Así mismo como es. uno dice. Entonces realmente el mensaje principal en esta etapa es, señores, entender que ahora mismo nuestros hijos deben ser nuestra prioridad. Así es. Que no le pongamos más presión de lo que ellos tienen con sus exámenes, Que bastante es. que ya bastante tienen. Recuerden que sí, hay que exigirle, porque tampoco queremos que sean vagos, no. Esa no es la idea, sino más bien de que tú, papá, mamá, ponte con ellos a revisar la tarea, ponte con ellos a revisar sus exámenes y darle a ellos esa paz de que si sacaron un 100, qué bueno, si sacaron un 80, también está bueno. Claro que sí. Entonces, maneja esa parte. Porque los exámenes se van a terminar, entonces viene el tema principal, Rafa, que van a vacaciones. Ya lo saben. ¿Qué vamos a hacer en estas vacaciones? ¿Qué vamos a hacer? Que ahorita Rafa decía, señor, la nevera se va a acabar. Pero eso en el caso de que nuestros hijos, gracias, comen de todo. Y el que no come nada, Rafa, ¿qué hacemos con él? El que tiene dieta. El que debe llevar, El que debe llevar una dieta. o el que es selectivo con la comida, Sí. como hay muchos casos dentro del espectro también. O aquellos padres que podrán muchos mandarlos a Orlando, pero otros tendrán que ir al campo. Ya lo sabe, a Yamasá. Para Pero Yamasá. el río bueno, en Yamasá, Para no Luisa crea. Prieta, para allá. Sí, yo conozco todo eso. para allá. Hay unos ríos buenos para allá. Sí. Entonces, en esos casos, señores, como hemos dicho, la prevención ante todo. Decirle a nuestros hijos, mira, Rafa, pues un punto bueno. Ir al campo lo va a conectar Así es. con la tierra. A mí siempre me decían, cuando luego estaba más pequeño, que lo dejaran dar descalzo en el campo. Ujú. Porque eso lo iba como a conectar con la madre tierra. Sí, sí, la grama y la tierra. Entonces no quiere decir que andar descalzo le va a dar parásito. No. Hay muchas cábulas, Porque hay tú mito sabes. con eso. Claro, hay muchas cábulas. Entonces, para las personas que nos están escuchando, si están en el campo, ¿pueden andar descalzo? sí, Y si es de aquí de la capital, si no, la grama está limpia, puede pisarla, porque incluso hay estudios que han demostrado. Mira, un ejemplo en mi caso. Yo duré un tiempo que trabajaba en una compañía de teléfono, en Orange, que ya no existe. Entonces yo trabajaba en la parte de soporte técnico, que tenía que estar con muchos celulares, con mucha computadora, y uno se carga de energía estática, le dicen estática. sí. Entonces llega un momento que tú fácilmente le topas a una gente y tú le das corriente. Y eso es verdad, eso pasa. Entonces, o tú una silla le topa o algo pasa. Entonces yo recuerdo que yo conocí a un eminente científico de la UAS, el señor Raimundo Olivo. Él vive en Estados Unidos ahora. Entonces él me decía que yo debía de ir al campo, abrazar los árboles, caminar en la tierra, caminar con la hierba. ¿Por qué? Porque los árboles y la tierra y la hierba silvestre te ayudan a descargar esa estática. Por eso tú ves que los animales se frotan en el piso. Hay muchos animales que les gusta frotarse porque realmente ese tipo de energía existe. Y las personas que viven muy rodeadas de aparatos, cuando el doctor o el médico tiene cierto conocimiento de medicina alternativa, mayormente le manda ese tipo de cosas. O sea que para nuestros hijos Claro que también sí, es bueno. funciona. Y la arena también, la arena. Entonces, señores, la arena de la playa. Sí, claro que sí. Aprovechemos entonces este tiempo de vacaciones, organicemos nuestra agenda,
porque sabemos que es muy apretada, porque como decíamos en programas anteriores, para nosotros poder pagar la terapia tenemos que tener pluriempleo, porque las terapias para nadie es un secreto, que es un costo. Nosotros tuvimos en el programa hermano el sábado pasado a una invitada que decía que la terapia de su hijo oscilaban entre los 150,000 pesos. 150,000 pesos, señores, que eso es un salario de lujo. Bueno. Es un salario de lujo, ¿eh? Y ahora que el niño tiene 3 años. Y ahora el niño apenas lleva 3 años. Entonces, Eso si es tenemos fuerte. esas terapias alternativas, que son quitarte los zapatos, caminar descalzo, ponerle la mano a la arena, pues aprovechemos ahora estos tiempos, saquemos el tiempo de nuestros hijos en las vacaciones y busquemos esa terapia, o reitero, alternativa que nos ayudará a que nuestros hijos puedan bajar esa tensión, nosotros también podamos bajar esa tensión de que en la capital siempre ahora mismo hay un calor en el país completo, pero por lo menos aquí en la capital hay muchos tapones. El que pueda, señores, ir al campo, sáquese a semana, dedíquesela a su hijo, a su hija, descubra la paz que da cuando la lluvia te cae en el zinc. Eso suena, Ya lo sabe. que suena bueno, porque suena Así hasta es. diferente. Y a nuestros hijos eso lo va a ayudar también con el tema del audiovisual, porque a mí me tocó ir al campo con Lucas y enseñar lo que es el campo, que él le ponga la mano a los animalitos, que, señores, que vivan. Así es. Porque la necesidad no es necesario estar 24/7 metido en una terapia, porque como dice Rafa, la terapia más grande es la práctica. Y la práctica está en usted salir de esas 4 paredes, usted exponer al niño a diferentes situaciones en que él pierda el miedo a tocar, a ser tocado, claro, con el debido cuidado. Porque tampoco usted va a tener muchachos en el campo. Metiéndole la mano a los gallos y a la gallina, a los huevos. Exacto, ¿no? O en la posible que sea, Sí, ahora, de los cerditos ahí. metido en la posible el muchacho. Puede que sí, un Sí, día, para que él claro. aprenda, Claro ¿verdad? que sí, claro y que se sí. conecte. Pero con el debido proceso, señores, todo es válido. Yo te puedo decir que en mi caso nosotros fuimos hace aproximadamente 5 meses a Cotuí, pues yo soy de Cotuí. Y Enrique se metió, el tío mío, el loco con los gallos, y Enrique se metió en el rejón del tío mío ahí a jugar con los gallos y con los pollos. Y realmente yo me sentí muy feliz, muy orgulloso porque... Y él se sintió Claro, bien. y también tú te das cuenta que son culturas de familia, porque a mi abuela le gustaban los gallos, mi abuela incluso jugaba gallos y criaba gallos. Entonces cuando tú ves que tu tío continuó con esa tradición, entonces tu hijo, que nunca ha ido al campo, que ha ido al campo muy pocas veces, cuando llega lo primero que le gusta es ese tipo de cosas. Se sintió identificado. Claro, se sintió identificado con algo que viene de 60, 80 años atrás con mi abuela. De sus ancestros. Claro, entonces uno se siente que no es como te lo venden, porque es lo que volvemos a hablar, Marisa. Lamentablemente. Pero eso fue una terapia. Claro que sí, claro que Eso sí. fue una terapia. Lamentablemente, muchos padres. De contacto claro, visual. Claro. Y de vivir poner la mano, experiencia de agarrar un tacto. ave, tú sabes, de Claro. saber lo que es un pollo, de saber lo que es una gallina. Entonces, y no costó nada, simplemente ir al campo. Entonces, nosotros a veces Eso es subestimamos la realidad. Porque vuelvo y te digo, tú pagas 3,500 pesos, 4,000 pesos. Hay muchísimas terapias que valen miles de pesos Sí. para que te le enseñen a tu hijo una simulación de lo que tú le vas a enseñar en la casa. Amarrarse los cordones, cepillarse, ponerse la correa, Arregla la cama. arreglarse la camisita, abotonarse los botones. Tú estás pagando 3,500 pesos una hora por eso. Entonces, ¿por Arreglar qué la tú no lo cama, haces? ¿verdad? ¿Por qué tú no lo haces? Y yo sé que van a haber muchos psicólogos que van a hablar todo lo que quieran, que lo digan. Entonces, Te van a ¿por decir que tú le qué estás tú no, quitando el pan claro, nuestro de su por día, por de qué cada tú no día, lo su haces? padre de ¿Por familia? qué tú no lo haces? Porque tú eres su papá, porque tú tienes muchísimas cosas en la cabeza y porque tú entiendes de que tú no estudiaste eso. Entonces, por eso es que yo le digo siempre a los padres, hagan un diplomado, investiguen una terapia, investiguen algo. ¿Por qué? O entren a la terapia. Claro, entren a la terapia, hablen con sus hijos. ¿Por qué? Porque al final es un proceso que ustedes están pagando y que al final ustedes quieren el bien de su hijo, pero hay situaciones que si usted no interfiere directamente, Sí. usted nunca va a ver el mismo resultado. Eso es verdad. ¿Cómo Si que usted no se dicen? integra como familia. ¿Cómo que Usted no va a ver dicen la que diferencia. lo de uno, el ojo del amo, ¿cómo que Engorda dicen? el caballo. ¿Cómo es? El ojo del amo engorda el caballo. El ojo del amo engorda el caballo, es así. Si tú no vas a atender lo tuyo, se jodió la vaina. Entonces, Sí. con nuestros hijos es así. Si tú trabajas, si tú eres un ejecutivo, un gerente,
Si tú no tienes tiempo, saca un tiempo. Dedícale ese momento, es verdad, al niño, a la niña, al adolescente, al miembro de la familia. ¿Para qué? Porque va a aprender incluso, señores, está más rápido. Porque los niños copian de los adultos. Si tú te pones a amarrar los cordones delante de tu hijo, él va a hacer lo mismo. Si tú empiezas a fregar, el niño va a querer también fregar. Si tú le enseñas a hacer comida, a hacerte un sándwich, el niño también va a hacer. Entonces, en estas vacaciones, vamos a aprender a hacer las tácticas, como dice Rafa. Empieza tú a amarrarte los cordones para que el niño empiece a ver cómo tú lo amarras. Claro, a ser autosuficiente la Hacer palabra. autosuficiente. Empecemos, señor, a enseñar a nuestros hijos a barrer su habitación, a limpiar su habitación, a recoger su ropa para que él sepa que la tiene que echar en el hamper Así y del es. hamper a la lavadora. Vamos a enseñarle, podemos enseñarle, pero nosotros no vamos a usar toda la vida. Marisa, escúchame, pero tú sabes lo que es un ejemplo. A veces tú ves esos padres que salen con sus hijos y los llevan al acuario. Y lo primero que hacen desde que el muchacho llega, le meten un audífono. Le Sí. meten un audífono aislantes. Que el niño no oye nada. O sea, nosotros entendemos desde el ámbito profesional de que hay niños, de que hay personas que Son tienen una muy, discapacidad, de que a veces en los lugares públicos tienden a gritar, de que es incómodo, Sí, incluso muy para todo el sensitivo mundo. al oído, Pero, claro. dele la oportunidad. Usted no sabe si ese niño no va a hacer eso. Entonces yo he visto el caso de muchos padres. Oye, me parece hasta una manía. A veces yo me molesto. ¿Tú sabes por qué? Porque usted le pregunta a su hijo si de verdad él se quiere poner eso. Oye, se lo ponen de una vez. Mire, y el niño se aísla de una forma. ¿Cómo No, tú llevas a un niño al porque ya, zoológico exactamente. y le pone una bocina de esa? No, ¿qué va a escuchar? Mire, ¿Qué es lo que va a escuchar? Dime. yo recuerdo cuando Lucas estaba más pequeño que yo tenía que irme de los cumpleaños porque Lucas le molestaba la bulla. Y Heinze, amigo de la Fundación Dominicana de Autismo, me dijo, mira, tú lo vas a llevar a todos los cumpleaños. Tú vas a andar con tu, eso se llama audífonos que son como receptores de sonido. Ujú. Tú vas a andar con ellos porque va a llegar un momento en que de verdad que no lo va a aguantar. Pero va a llegar un momento en que él no te va a pasar nada. Claro. Y tú lo dejas. Y tú te haces que tú no lo estás escuchando. Tú lo dejas. Hasta que ya, yo lo puse en música. Claro. Y ya él, por ejemplo, la bulla de la batería no le molestaba. Sin embargo, la bulla del payaso sí. Ujú. Entonces, él me dijo es que él está aprendiendo a modular Ujú. el sonido. Ujú. Y hoy en día, gracias a Dios, ya yo no ando con eso, ya yo no tengo nada de Pues eso. tú lo Pero pusiste, sin embargo, tú yo lo le llegué a pusiste. poner, claro Lo que expusiste, esa es la verdadera Sí, terapia, es sí. ponerlo. Sí. Si tú no le Y pones, tú no lloraba, tienes porque nada señores, uno claro. llora, uno Claro. sufre, porque ellos sufren. Ellos, para las personas que no pueden ver, ellos se tapan los oídos con las manos y se aprietan. Como que. Y la no gente dice, aguanto. pero ¿y este lo quito? Sí, exactamente. ¿Y este exacto. quién es? ¿Y este malcriado? ¿Y qué es lo que le pasa a él? Y yo te invento ahora. Y Así yo te mismo, invento de este así muchacho mismo es. ahora. Y el muchacho, yo no aguanto. Y uno como padre se siente sumamente mal, hasta culpable. Porque tú entiendes que el niño está sufriendo. Y efectivamente está sufriendo. Pero claro, claro. Pero si uno no lo expone a eso realmente, señores, entonces va a pasar como dice Rafa, lo voy a llevar al zoológico, lo voy a llevar al acuático, y donde quiera va a tener con los oídos, el protector de los Ujú, oídos. ujú. Sin embargo, el niño no va a disfrutar, no va a interactuar, no va a entender, no va a conocer, no va a preguntar, no se va a cuestionar nada del lugar. Y va a pasar como desapercibido. O sea, ni siquiera usted va a disfrutar tampoco, porque usted va a esos sitios por ello, porque ya su etapa de esos lugares ya pasó. Entonces, expongámoslos, claro, con la debida precaución. Tratemos de que el niño pueda ir modulando Ujú. esos ruidos, esos sonidos, y de que ellos puedan ir poco a poco practicándolo, porque recuerde que usted no va a estar toda la vida y que mañana, si usted no está al tigre, al amigo, no le importa si el niño está sufriendo o no. Así mismo es. Así mismo es. De nosotros depende que nuestros hijos en un futuro alcancen ciertos niveles de ser funcionales, porque cada cual tiene su problema. Las personas no están obligadas a cargar con los problemas del otro. Entonces, nosotros que de por sí ya hemos gastado bastante dinero, bastante tiempo, que hemos dedicado años a este tipo de cosas, a la enseñanza, a la educación, a la orientación de la gente, porque realmente
hay que tener vida y hay que tener voluntad divina y que Dios le dé la fuerza a uno para uno entender este tipo de situaciones que provocan lo que es el autismo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un hijo muy funcional en todo y en el momento que tú más necesites de que sea funcional, se dé totalmente lo contrario. Sí. Se descomponga o se desprograme, como le digo yo. Entonces, uno tiene que tomar la cosa desde una perspectiva jocosa a veces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que cuando se habla de autismo, si bien es cierto que en nuestro país existen muchos profesionales, se está estudiando, el gobierno está creando muchísimas estancias. Tenemos el caso de las UITT, que son las unidades de intervención territoriales, que es un proyecto del presidente que ha decidido llevar la salud mental a las locaciones más remotas del país en esa misma situación. ¿Por qué? Porque cuando él llegaba a un sitio, se acercaba a una familia y le preguntaba, mira que yo tengo un hijo que tiene autismo o que yo tengo un hijo con cierta situación. Entonces eran parajes tan remotos del país. Un ejemplo, la misma Mata de Farfán. Un ejemplo, el Comendador. Entonces, llevar la salud mental a ese tipo de sitio, llevar personas, quiere decir que la psicología y la salud mental está luchando. Quiere decir que la gente está puesta en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen a sus hijos metidos en lo que es el espectro. Tú vas a encontrar niños con autismo en la frontera. Tú vas a encontrar niños con autismo en Jimaní. Tú vas a encontrar niños con autismo en Bánica. Tú vas a encontrar niños con autismo en la Mata del Farfán. Como yo conocí una representación de familia de muchísimas personas con discapacidad. Entonces, se está dando una respuesta, pero también depende de la sociedad civil, de la escuela, de la iglesia, de los líderes comunitarios. La discapacidad se debe de hablar en todas las partes, como se habla de la lotería, como se habla de la farándula. ¿Por qué? Porque al final es nuestra familia que está involucrada, son familias que están involucradas. Y si nosotros tomamos las riendas de lo que es la discapacidad a nivel del país, nosotros vamos a tener unas calles más limpias de muchísimas personas que andan por la calle deambulando. ¿Por qué? Porque esas personas son parte de la salud mental. Claro. Es como dice Marisa, si nosotros no tomamos el rumbo de nuestros hijos y empoderamos nuestra familia o lo dejamos siendo funcionales, es para la calle que va, Marisa. Sí, por mi casa hay casas, yo conozco casas donde viven 5 personas que tienen temas de salud mental, que la casa están en ruina y abandonada, pero ahí vive gente. Y piden en la calle, a la buena de Dios, pero viven ahí. Por lo menos ellos saben dónde llegar. Yo conozco a dónde llegar a dormir. Pero tú lo ves durmiendo en la calle, pidiendo a veces. Entonces, ¿es el futuro que usted quiere para su hijo que está en un tren de una discapacidad? No, ese no es el futuro que queremos. Y nosotros que estamos vivos, tenemos que aprovechar esto, formarnos y dejarles a ellos un mejor futuro. Un mejor futuro, claro. Y nosotros hablamos con conocimiento de causa. Claro. Porque, bueno, y reiteramos, nosotros somos padres dentro del espectro, que vemos, que sufrimos, que miramos, que reímos, que lloramos y que queremos, porque hay una situación y es que los padres dentro del espectro no somos egoístas. Tú eres feliz cuando ves el crecimiento de otro niño. Yo soy feliz cuando ves el crecimiento de otro niño, porque uno ve y dice, mi hijo va a ser así, pudiera llegar a ser así. Pero también uno sufre cuando ve que padres, en sentido general, tal vez por desconocimiento, por dejadez, porque simplemente no están en eso o simplemente entienden que no, que su hijo no va a llegar para aparte, no dan el salto. Así es. Entonces hay que dar el salto. Hay que dar el salto, hay que dar el salto. Hay que dar el salto. Nuestros hijos son muy valiosos, ellos tienen una capacidad inmensa. Olvidémonos de que saquen buenas calificaciones, de que el tema ahora mismo principal es que el niño tiene que sacar 100 en cualquier materia. No. Si lo sacó, excelente, qué bueno, fue ganancia, como dice Rafa. Pero si no lo logró sacar y sacó notas calificativas buenísimas en otras áreas, entonces mire a ver si que su hijo va a ser artista. Claro, póngalo en una escuela de música, llévalo en una... Hay muchos profesionales aquí, hay muchos cursos online en las redes que usted puede buscar, muchos profesionales que dan cursos online que te dan pruebas de actitudes gratis. Un ejemplo, hay escuelas de música donde tú llevas a tu hijo y lo ponen a que vea la guitarra, a que vea la batería, a que vea el piano. Hay algunos que te cobran, hay otros que te dan gratis, ya tú tendrías que llamar y negociar eso. Pero darle la oportunidad a tu hijo de ver el talento. Hay escuelas de pintura que también lo hacen. Sí. Darle la oportunidad a tu hijo de pintar. En el caso de nosotros, porque tú sabes que también yo tengo a Guillermo
mi esposa decidió, un ejemplo, de que no lo vamos a poner en un campamento, pero lo vamos a poner en una escuela el dinero que vamos a usar para el campamento, mejor lo usamos para que esté en un curso de pintura que va a Porque dar en le la gusta escuela. la Porque le gusta pintura. la pintura. Entonces tú también tienes que estar pendiente de lo que le gusta a tu hijo. Exacto, explotar esa área. Si tú ves que a tu hijo le gusta garabatear o que le gusta pintar, es que tenemos que tener el ojo crítico en todas las habilidades de nuestros hijos, porque a veces ellos nos están diciendo a nosotros en que ellos son buenos y nosotros lo estamos omitiendo. En qué se va a destacar. Claro. En qué es lo que realmente se va a destacar. Entonces, busquen, señores, cuál es esa herramienta que tienen nuestros hijos y explotemos esa. Si ya sea en la tecnología, ya sea en el arte, ya sea en el deporte. No nos enfoquemos en que el muchacho tiene que sacar un 100, porque hay muchachos, por ejemplo, a Lucas no le gusta leer. Es una batalla para que Pero Lucas le gusta lea. el deporte. Pero le gusta el deporte y le gusta la matemática. Ah, Entonces, pero digo yo, Lucas, tú tienes que leer para que aprenda. Mami, es que no me gusta. Yo sé leer. Ya, él dice, él sabe leer y ya. O sea, ¿para qué leer tanto? ujú. Si él sabe leer. Si en el caso de mi hijo no le gusta leer, le gusta la tecnología, le gusta el béisbol. Entonces ya yo tengo que enfocarme por ahí, Claro. porque eso es lo que a él le gusta. No me voy a enfocar que me tiene que sacar un 100 en lengua española, porque es que no me lo va a sacar. No lo va a ver ese 100. Entonces, vayámonos de ese lado positivo. Rafa, se nos está acabando el tiempo. Así ¿Cuál es. es tu recomendación? Las vacaciones ya la próxima semana ya, sí, se acabaron las vacaciones y ya estamos de Así lleno en es, ellas. ya mañana los muchachos salen, mi gente, pónganse positivo. El que no tenga presupuesto, póngale su manguera y su cubeta y su ponchera. ¿Verdad? Claro, porque nosotros tenemos que ser ¿Verdad? creativos, los niños se lo gozan. El niño no sabe si usted tiene o no tiene, el niño disfruta lo que usted le dé. Llévalo Entonces, al parque. llévelo al parque. Nosotros contamos en Santo Domingo, en muchos sitios con buenos parques que han sido remodelados. Y vaya haga la cuña para el claro, y vaya la ayuntamiento, cuña ¿verdad? para el ayuntamiento, pero es la verdad. Es verdad, es Entonces lleven a sus hijos, salgan del cacarón, porque problema tenemos todo el mundo. Entonces, si usted toma una actitud de complicarse y de quedarse trancado, el muchacho no tiene la culpa de eso. Es verdad. Salga, sáquelo. Móntelo viejo, monta bicicleta, Claro. monta patines. Llévelo a carrera, a caminar. Sáquelo, Sáquelo de sáquelo. esas cuatro paredes. Así mismo. Para que él vea que si bien es cierto que ya está. de Y si vacaciones, tiene 500 pesos y puede pagar un Uber, en la feria ganadera hay unos pony también, unos caballitos. tiene 500 pesos. Claro, ajá, si lo tiene, porque hay que ver y puede pagar un Uber. Hay unos, sí, hay unos pony ahí que los niños también, porque no tienen que ir a una finca. También ellos tienen como una finquita. Es jugársela. Nosotros los padres que tenemos Buscar niños alternativas, con ¿no? necesidades especiales, tenemos que buscar alternativas y saber jugándola. Y no volvernos locos simplemente. Y si el padre que te está escuchando no tiene con qué llevarlo ahí, entonces ¿cómo Bueno, va a ya hacer? yo te dije, que agarre la manguera, que le eche agua, que compre un paquete de salchicha, una piel de salami, par de panes y hacerle tostada a los muchachos, porque lo importante es que estén Hágale palomita comiendo de maíz, palomitas de maíz eso es también, barato que eso no también, es el caro. maíz, ¿verdad? Mira, la gente sabe cómo resolver, Y olvídate. póngale una película ahí y Así vamos a ver mismo. televisión. La idea es que en estos días que usted va a estar en su casa, o los muchachos van a estar en su casa, usted tiene que buscar alternativas. Llénale esa nevera, pero no tiene que ser jugo. No, trate de no hacerle jugos, trate de hacerle jugos mejor naturales. A que Compre sea de cereza, 5 chinolas compre con agua. chinola. En estos calores, señores, está haciendo mucho calor. Compre limón, póngale limón, agua en esa nevera para que el muchacho tenga jugo, se pueda nutrir, pueda brincar y pueda saltar. Déjelo ser con cuidado. Claro está, no que usted se va a descuidar del muchacho, pero déjelo que salte, que brinque, que se realice. Si el vecino le va a gritar y le va a decir, Rafa, pues, ¿verdad? El vecino, mira, ese muchacho está haciendo mucha bulla. Así mismo, ¿eh? Así Pero- mismo, ¿eh? Usted le dice, vecina, déjeme pasar esta vacacioncita, espérese, que ya estamos terminando. Deje que el muchacho disfrute. E integra a la vecina. Con Así cuidado, no que usted le va a Así saltar al muchacho a la vecina, porque es otro tema. Así es. Que habría que hablarlo en otro programa. Esa integración de la familia. Pero una buena alternativa es, si usted es nuevo en ese vecindario, exponga a su hijo, dígale que su hijo tiene una condición, que está de vacaciones, que él va a estar saliendo y entrando, pero déjelo ser feliz. Esto es la solicitud que hacemos como padres, como mentores. Déjelo hacer como, feliz, ya eso es exactamente, todo. como parte de lo que es este esquema del programa, de que nuestros hijos son un ente y que necesitan, al igual que otros niños, ser felices. Y que la felicidad del niño va a depender también de la actitud que usted tome ante cualquier situación, porque un niño feliz es el reflejo muchas veces de lo que se vive dentro de la Así casa. es.
Señor, yo creo que no tenemos más tiempo para más, ¿verdad? Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Rafa, no sé si tú tienes algo más que decir, que despedirnos. No, sabemos que estamos esperando, tendremos invitados especiales posiblemente el próximo jueves y ustedes verán en una entrega más de La Voz del Autismo. Nos vemos entonces, señores, y que disfruten de sus vacaciones, al igual que los niños, déjenlos ser felices. Bye, bye, hasta el próximo jueves. Girando siempre en